Entonces, tema 5, polígono de frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el polígono de frecuencias? Nuevamente es un gráfico estadístico, es un diagrama o gráfico estadístico. Y este diagrama lo que nos permite es ver a partir de una serie de líneas el comportamiento de un conjunto de datos. ¿Listo? Entonces, un diagrama, como les decía, pues evidentemente estadístico, construido, ay, por Dios, construido por segmentos de recta que unen los puntos medios, o sea, las mitades, de la parte más alta del diagrama de barras. ¿Listo? El polígono de frecuencias se utiliza para datos cuantitativos. ¿Listo? Entonces, se utiliza para variables cuantitativas. Recordemos que las variables cuantitativas entonces son aquellas que se pueden expresar como una cantidad. ¿Listo? Es decir que la edad se podría, el peso se podría, todo lo que su respuesta sea una cantidad o alguna expresión que nos refiera a una cantidad de un conjunto. ¿Listo? No sirve para, por ejemplo, gustos, para todo lo que son variables cualitativas, las cualidades de un objeto o de una persona, para esos datos no sirve, porque no podemos relacionar esas magnitudes. Entonces, vamos a mirar un ejemplo de la construcción. Eh, Vamos a retomar variables cuantitativas. Entonces, por ejemplo, la estatura de una persona No te veo. en un tiempo. ¿Listo? La estatura de una persona, por ejemplo, en el último año. Coloquémosle en el último año. En el último año. ¿Listo? Entonces, evidentemente en el último año, esa persona se pudo haber medido muchas veces. Vamos a tomar como muestra eh, el, la medida, o sea, qué estatura tuvo y cuándo se midió. ¿Listo? Entonces vamos a colocar la fecha en la que se midió. Entonces voy a retomar que la fecha, digamos que sean 4 veces al año. Entonces, a comienzo de año, en enero, eh, cuando termina el primer periodo, por ejemplo, en marzo, luego a mitad de año, en junio, luego por allá a mitad del segundo semestre, en octubre. Y analicemos la estatura. Digamos que esta persona acá midió 1,45, acá midió 1,47, por acá midió, entonces lo midieron y midió 1,46, por acá lo midieron otra vez y creció, entonces midió 1,49, por ejemplo, esa medida en metros, ¿listo? O sea, en marzo, en junio sea chiquito. Sí, o es posible que lo hayan medido mal, Ah, ok. Gracias, sí, profe. que haya tenido una referencia diferente, pero digamos que ese fuese el comportamiento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se construye ese polígono de frecuencias? En este caso, si ustedes se dan cuenta, estamos utilizando una variable, ¿sí? Que es cuantitativa, ¿listo? La estatura. Y tenemos como referencia un tiempo, que es cuando se midió. Entonces, vamos a graficarlo, digamos. Entonces, tendríamos, como es un diagrama de barras, o es similar la construcción a un diagrama de barras, entonces tendríamos un eje horizontal, un eje vertical. En el eje horizontal, que voy a colocar los meses.
¿Listo? Y en el eje vertical voy a colocar la estatura que alcanzó. ¿Listo? Entonces acá sería 0. Por acá tendríamos, voy a colocar 50 centímetros, bueno, 0,5 metros. Por acá tendríamos 1 metro. Por acá tendríamos 1,5 metros. Por acá tendríamos entonces 2 metros. Y voy a ubicar los meses. Entonces acá tendríamos entonces marzo. Perdón, me faltó enero. Entonces, enero, marzo, junio y octubre. Entonces, ¿qué hago? Grafico el diagrama de barras, ¿cierto? Entonces dice que en enero va hasta 1,45. O sea, que en enero vendría hasta antes de 1,50, ¿cierto? En marzo dice que sube un poquito más, hasta 1,47. Entonces va un poquito más arriba. Entonces hasta 1,47. Ustedes ya saben que estas gráficas, pues las hacen directamente ustedes con su regla en su cuaderno, se guían por la cuadrícula, también puede ser. En junio devolvió a 1,46, o sea, tenemos por acá un poquito más que el primer mes, que enero, pero un poquito menos que el segundo mes. Y finalmente tenemos 1,49, o sea que creció. Profe, ¿no se puede achicar? Sí, señorita. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Ubicamos, Profe, fíjense, dice que acá, ya respondo a la pregunta, ¿vale? Entonces acá dice que es una recta, un segmento de recta que une puntos medios de la parte alta del diagrama de barras. Entonces, la parte alta del diagrama de barras está acá, el punto medio pues es la mitad, aquí la mitad, aquí la mitad y aquí la mitad. Y entonces, ¿qué debo hacer? Unirlos. Pues, segmento de recta, pues con la regla que me una estos dos. Es que aquí no tengo regla. Después que me una estos dos y después que me una estos dos. Y la línea de color negro que está ahí dibujada es lo que conocemos como el polígono de frecuencias. Ustedes se dan cuenta que ese polígono de frecuencias es el que más se utiliza, por ejemplo, en los indicadores económicos, o cuando se habla de economía, o cuando se habla del precio del dólar, porque precisamente me muestra en el tiempo cómo va variando ese precio. Aquí pude coloqué meses, pero pude haber colocado días y acá pude haber colocado lo que era, por ejemplo, las temperaturas, para ver cómo varía la temperatura de una ciudad en un día. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos el diagrama, el polígono de frecuencias. El diagrama de sectores circulares es similar al diagrama circular, o bueno, tiene la misma interpretación. Lo único que entra a variar es en el momento de hacer el dibujo. ¿Listo? En el diagrama de sectores circulares vamos a tener que son, pues aparentemente una circunferencia. Esperen, dibujo una circunferencia. Pero esa circunferencia está dividida en partes, y estas partecitas vamos a notar como si estuvieran separadas. Esa es la única esa es la única diferencia. ¿Listo? Entonces es como si fuera un objeto tridimensional, y ese objeto tridimensional entonces es como si fuese un rompecabezas, y cada una de las partecitas está armando ese rompecabezas. Entonces, nuevamente necesitamos un centro de esa circunferencia, necesitamos un lado y necesitaríamos pues la amplitud, que es la que nos permitiría graficar, o sea, este X grados, el número de grados para graficar el diagrama de sectores circulares. Ustedes lo van a encontrar, les voy a mostrar uno, porque pues, ya se dieron cuenta que dibujar no es que sea mi, mi fuerte. Ay, aquí no lo tengo, permítanme lo busco. ¿Qué pasó? No, Mar, todavía no, permíteme un segundito. Profe, ¿me escuchas? Por Dios, me va a tocar silenciarlos.